sumamente impresionado o bien impresionado con la actividad que se desarrolló el sábado, último sábado pasado, allá en San Diego, eh, en, pues en el compound, en el lugar donde se reúne el grupo de el hermano que ya está en la presencia del Señor, Morris Cerulo. Fue muy bonito, hermano. Pudimos reunirnos ahí con el profeta apóstol Ronnie Chávez y con su hijo, que una gran bendición, su hijo, que, bueno, ministra de una manera muy bonita y muy especial, ¿verdad? Fíjense ustedes que también llegó un profeta de Costa Rica y cuando él estaba enseñando, pronunció unas palabras, dijo, y volvió el ángel que hablaba conmigo. Dice, volvió. Cuando él dijo volvió, esas palabras llevaban una unción, una fuerza espiritual que me conmovieron internamente porque hemos tenido muchas experiencias angelicales que ya se las compartimos a ustedes algunas, ¿verdad? Pero el día de hoy quisiera hablar un poquitito sobre la función de el ángel, el ministerio angelical en la iglesia. Porque existe la errónea idea de que no debemos hablar con el ángel del Señor. Ese es algo que a través de los años lo he aprendido porque he tenido que batallar contra el sistema, he tenido que batallar contra la tradición, he tenido que batallar contra esa religiosidad de la letra que profesan algunas personas muy famosas, pero que están retrasadas en algunas cosas de la revelación de Dios, ¿verdad? Es más, usted va a ver allá en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, del verso 10 en adelante, verso 9 en adelante ahí, va a ver usted que el apóstol Juan, el cual escribió el Apocalipsis, hablaba con el ángel. Se comunicaba con el ángel se le presentaba y le hablaba. Lo mismo sucedió con Cornelio en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Pero usted sabe que la gente muy religiosa, la gente que están enquistadas en una tradición, que están pegadas en el arcaísmo de la letra, muchas veces nos dice que eso es adoración de ángeles. Bueno, adoración de ángeles existe, pero no es eso. Hablar con un ángel no quiere decir que uno lo adora. No es cierto, no es verdad. El día de hoy, si usted lee, por favor, en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, dice el verso 9, dice, y el ángel me dice el ángel. Fíjese que este libro de Apocalipsis no fue revelación por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba en el que recibió la revelación, pero el que la trajo fue un ángel. Eso dice Apocalipsis 1:1. Fue enviada con el ángel esa revelación. Y aquí ese mismo ángel dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Verso 10 dice, entonces caí a sus pies para adorarle, porque esa es la tendencia del ser humano, y mire que estaba lleno del Espíritu Santo, y cayó a los pies para adorar al ángel. Y le dijo el ángel, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo. Ahí se reveló la posición que tiene el ángel en el tiempo de la iglesia. No tengamos miedo de la ministración de ángeles. Iglesia de Cristo, tiene que haber participación angelical en el ministerio de Dios. Son los mensajeros de Dios.
tenemos que tener el cuidado de no caer en una adoración. Y es ahí donde viene la vieja doctrina de los nombres. Por eso el Señor en el libro del Éxodo, el Señor les decía, y los nombres de los otros dioses ni siquiera se mencionen en vuestros labios. Por eso es que para nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, el único nombre que nosotros debemos utilizar e invocar es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque a Él le fue conferido el nombre que es sobre todo nombre, nombre ante el cual toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y hasta debajo de la tierra. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso, no se preocupe usted por andar averiguando nombres, que si se llama Miguel, que si se llama Gabriel, que si se llama Luzbel, que si se llama Perico de los Palotes, que se llama lo que fuera. ¿Por qué? Porque entonces, cuando nosotros mencionamos esos nombres para invocar, para pedir ayuda o para pedir auxilio, ahí sí estamos entrando en adoración de ángeles, porque estamos invocando sus nombres. Y el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos es el nombre de Jesús. Y ahí es donde, insisto yo, donde la doctrina católica deja tirados a sus feligreses, porque ahí se invoca el nombre de la Virgen, y la Virgen no es un nombre, no tiene el nombre bajo el cielo, eso se lo dieron a Jesús. Invocan a los santos, invocan tantas cosas que se invocan en la Iglesia Católica, ¿verdad? Lamentablemente ahí ha fallado la enseñanza, ¿verdad? Y por eso es que en el catolicismo hay tanta cosa, tanta confusión en cuanto al tema este de lo que es el mundo angelical y la adoración de ángeles. Por eso prenden candelitas, y cuando le ponen candelitas a algo ya le están adorando. Cuando le dan ofrenda, cuando le dan una limosna a la estatua de la Virgen del Perpetuo Socorro, ahí le están dando adoración. Entonces, quisiéramos entrar en ese tema hoy sin querer ofender a nadie. Lo que queremos es compartir lo que nos ha sido de tanta bendición para nosotros. Antes de seguir adelante, quiero decirle a usted que si este tema le interesa, no se le olvida solamente hacerle un like, por supuesto que sí, pero también compartirlo, recomendárselo a gente que puede estar necesitando entender lo que hoy estamos explicando. Quiero decirle también a la familia de la hermana María Camacho y de la hermana Verónica Luna, que están en Texas, que por favor se comuniquen con nuestras oficinas. El número es área 714-289-3664, porque queremos tener más información de ustedes, porque ustedes están pidiendo la cobertura y necesitamos un poquito ponernos de acuerdo con ustedes. Llamen a nuestras oficinas, por favor. Bueno, entramos entonces en este tema habiendo dado esta explicación. El ángel es la cobertura, porque necesitamos meternos a entender este asunto. Tiene que haber una cobertura angelical, y la Biblia establece que la cobertura Dios la da por medio de ángeles, de alas de ángeles. Y yo quisiera decirle esto a las personas que tal vez estén afectados por algún tipo de brujería, por algún tipo de hechicería, personas que vienen arrastrando herencias ancestrales como enfermedades, maldiciones de pobreza, maldiciones de fracaso matrimonial, que de una manera muy especial pongan atención a lo que vamos a compartir el día de hoy. Antes de entrar en el aspecto de la administración del ángel, es necesario trabajar un concepto mucho más básico y más elemental para poder entender la administración angelical en la Iglesia de Cristo. El mundo espiritual existe. El Señor Jesucristo dice, Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Por eso,
Si Dios existe, existen los espíritus, porque Jesús dijo, Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, entonces hay un mundo espiritual. Y eso es lo que la gente necesita comprender, porque la mente natural batalla contra las cosas espirituales. El hombre que es de mente natural va a tener batallas especiales para poder aceptar el mundo espiritual, el mundo de Dios, el mundo de los espíritus, el mundo angélico. No lo va a poder entender, porque él es una mente natural y la mente natural no acepta lo espiritual. Pero si aceptamos que Dios existe, estamos aceptando que existe un mundo espiritual. Quisiera que vieran este corto video ilustrativo para todos ustedes. Me gustaría que le pusieran especial atención y oro al Espíritu Santo que abra sus mentes y que abra sus entendimientos espirituales, su inteligencia espiritual sea activada en este momento. Adelante, por favor. Si existe Dios, existe el mundo espiritual. Y es un mundo espiritual que tiene batallas, luchas. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Córteme a mí. Along with goods, the market provides services. In back rooms behind the stalls, nearly anything is possible. Spells can be cast or lifted. Esto lo ve usted en Customers can México. have their spirits cleansed or engage El in mercado satanic Sonora. rites. La brujería es algo que All existe. here. Curses fly, powered by wing of bat and tongue of pig. Witches bind hexes in black ribbon, ready for burial in a human grave. Curses Ahí like usted está viendo, están all encerrando real. un aporte para enterrarlo. Es para hacerle daño a una persona. Después la gente resulta con dolores, con enfermedades. El doctor no le encuentra las enfermedades y los dolores que tiene. Viene la pobreza. Muchas veces no entienden la razón de la pobreza, los endeudamientos. Y a veces decimos, ¿por qué no me rinde el dinero? El fracaso matrimonial, la destrucción de la familia. Y muchas veces las personas se niegan a aceptar. Las personas muchas veces se niegan a reconocer que todo esto viene por brujería, por hechicería, por la administración de poderes de las tinieblas, de los famosos poderes de la muerte. La gente le cuesta aceptar eso. La gente no quiere aceptarlo. Pero hasta que no lo acepten, no se van a liberar de sus problemas. Porque si existe Dios, existe un mundo espiritual. Y si existe un mundo espiritual, ahí está Dios, ahí hay ángeles, hay demonios, hay espíritus. Y entonces todo eso da en el resultado de que hay brujería, que hay hechicería, que hay maldiciones y que hay cosas que están afectando a las personas en el mundo real, material que ellos están viviendo, y por eso muchas enfermedades no tienen solución. Muchas enfermedades, aunque lo metan en ese tubo que usted vio ahí, no le van a encontrar nada. Y cuando salga de ese tubo y vean el análisis, le van a decir a usted, usted no tiene nada. Usted es mental lo que tiene. O usted es una persona hipocondríaca, una persona que se siente enferma, pero no está enferma. Y usted sabe que usted está enferma, pero lo que no se da cuenta es que le tienen bien puesta una brujería para anularla, para arruinarle la vida, para ir matándole poco a poco, para ir acabándola poco a poco.
le tienen puesta una brujería. ¿Cuál es la función del Señor Jesucristo? Si usted revisa conmigo lo que dice la palabra ya en el libro de Lucas, en el capítulo 4 de Lucas, donde el Señor define la razón por la que Él fue enviado al mundo. Dice en el verso 18, Lucas 4:18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Mire que su función es una función libertadora. Por eso la función de Moisés fue también de libertador. Moisés fue el que Dios usó para liberar a Israel de Egipto. En figura venía Jesús posteriormente a liberarnos de las maldiciones del pecado, de la brujería, de la hechicería. Vino para libertar a los cautivos. Vino para poner en libertad a los oprimidos, a los que tienen problemas de alma. Para eso fue que Él vino, para poder cortar con todas este tipo de influencias espirituales, de demonios, espíritus inmundos. Y usted va a ver que el ministerio de la iglesia, al igual que el ministerio de Jesús, fue un ministerio que contó abiertamente con el apoyo angelical. Cuando el Señor Jesús fue enviado a el desierto para ser tentado por el diablo, cuando Él derrotó al enemigo en las tentaciones, dice que ángeles le servían. Ángeles eran los que estaban haciendo mucho de la obra liberadora con el Señor Jesús. Cuando dice que el poder del Señor estaba con Él para sanar muchas de esas enfermedades que la gente estaba sufriendo, eran brujería, eran por espíritus inmundos. Usted va a ver ahí que había una mujer que tenía 18 años de tener una enfermedad que la tenía a ella encorvada. Y que vino el Señor Jesús y la liberó. Pero dice la Biblia claramente que era un espíritu el que la tenía encorvada. ¿Cómo opera todo esto? Es obvio que el Señor Jesús tenía el Espíritu Santo. Y a causa del Espíritu Santo, ahí estaba la administración angelical. Donde esté el Espíritu Santo, tiene que haber ministración angelical. No puede haber Espíritu Santo sin que haya a la par de él un ángel. No puede haber, es una ley divina, es una ley de Dios, que donde está el Espíritu, donde está la gloria, tiene que haber cobertura de ángeles. Donde esté el Espíritu Santo tiene que haber ministración de ángeles. Usted oye que dicen que hablan en lenguas y todo. Bueno, si realmente es el Espíritu Santo el que está allí, tiene que haber un ángel. Entonces, leamos un poquitito para darle sustento bíblico. Usted sabe que la gente a veces contradice y a veces los que contradicen son los que no saben. A mí me da mucha risa porque la gente que nos ataca menospreciando o sobajando la doctrina de la liberación, muchas veces son los que no echan demonios, muchas veces son los que no hacen nada, son los que no pueden echar afuera ni un catarro, y esos son los que se ponen a opinar en contra, porque no saben, ¿verdad? Pero aquí dice, yo quiero darle una base bíblica a usted. Aquí dice en el libro de Isaías capítulo 4, verso 5, dice, entonces el Señor creará sobre todo lugar del monte Sión y sobre sus asambleas. Note que dice sus asambleas. ¿Qué son sus asambleas? Sus congregaciones. Se está refiriendo a las iglesias el día de hoy. Las asambleas, las iglesias, ahí donde se congrega la gente que adora a Dios. Dice, entonces el Señor creará
sobre todo lugar del monte Sión y sobre sus asambleas, una nube durante el día, o sea, humo, y un resplandor de llamas de fuego por la noche. Porque sobre toda la gloria habrá un dosel. Eso está clarísimo, siempre lo explicamos. Es nuestra base para explicar la cobertura angelical. Donde dice, sobre toda la gloria habrá un dosel, entienda que la gloria es la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es el Espíritu Santo. Entonces, donde esté el Espíritu Santo tiene que haber un dosel. Un dosel es un cobertizo. Un dosel es una protección. El Espíritu Santo no puede andar solito ahí. No, no es la ley de Dios. La ley es que donde esté el Espíritu Santo debe haber ministerio angelical. Dice aquí, y esta es la profecía, es la palabra de Dios. Esto no se puede borrar. Dice, porque sobre toda la gloria habrá un dosel. Y entonces explica lo que es ese dosel. Un dosel es como una pantalla protectora. El dosel de una lámpara. Es como que el bombillo que da la luz fuera la gloria. Y el dosel es lo que protege. Entonces explica que el dosel, lo explica el verso 6, dice, será un cobertizo el dosel para dar sombra, ese es el dosel, contra el calor del día, dice, y refugio y protección. Ahí está clarísimo. Entonces, donde esté verdaderamente el Espíritu Santo, no es solamente el temblor, que sí se da, no es solamente que se siente un calor, no es solamente que se habla lenguas. Ahí tiene que haber un ángel. ¿Por qué tiene que haber un ángel? Porque donde esté la gloria, tiene que haber protección. Por eso usted va a ir conmigo al libro de Éxodo capítulo 25. En el libro de Éxodo capítulo 25, dice aquí, cuando Dios le está dando las instrucciones a Moisés, desde el verso 18 en adelante, habla de la ministración de ángel, el oficio de cubrir, el oficio de ser el dosel, el oficio de proteger. Dice el verso 18, harás igualmente 2 querubines de oro, lo harás de oro labrado a martillo. Oro es porque es la gloria. Siempre que se habla del oro, se está hablando de la gloria de la presencia. Dice, en los 2 extremos del propiciatorio, harás un querubín en un extremo y el otro en el otro extremo. Harás el propiciatorio con los querubines en sus 2 extremos de una sola pieza. Y dice el verso 20, es el verso en cuestión, dice, y los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas. La función del ángel es cubrir. La función del ángel es proteger. Donde esté verdaderamente la gloria del Señor, que es el Espíritu Santo, téngalo por seguro, ahí tiene que haber un ángel. Por eso, para nosotros es muy importante entender, primero, que son espíritus ministradores esos ángeles, pero que tienen una función de protegernos y de ayudarnos en las asambleas de Dios, en donde se formen asambleas del Dios verdadero y llegue ahí a visitar el Espíritu Santo, tiene que haber un ángel. Y la evidencia es esta, que tal vez la hemos compartido bastante, pero no deja, por eso es importante el trabajo de ustedes, el trabajo que realice este equipo, que salga bien todo lo que hacen, porque imagínense si no se hubieran capturado esas escenas, ¿con qué enseña uno? Eso es importante. Yo siempre he pensado que
una de las cosas bonitas que hemos logrado entender en Obra de Orange es la importancia de grabar algo. Porque cuando uno lo dice solo de boca, la gente no le cree. Pero cuando ven el video, ahí sí cierran la boca. Por eso, importante que usted vea la evidencia de la doctrina que estamos compartiendo. Adelante, por favor. Fíjense que en esto el shofar tiene mucho que ver. Mire, si no hay shofar, se va a mover el ángel de toda manera. Pero nosotros sabemos que la trompeta, el shofar, de alguna manera es una voz, de alguna manera tiene una comunicación con el mundo angelical. Por eso dice la Escritura que cuando el Señor regrese, cuando Él venga, dice Primera de Tesalonicenses, cuando Él venga, va a venir con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Dice con la trompeta, pero yo sé que esa trompeta está hablando de un shofar. Pero usted me va a ver que estoy ministrando con mi hijo Alex ahí, que está dirigiendo la alabanza, y ve que le hacemos señales así, a veces hacemos así, y muchas veces hablamos con dedos. ¿Por qué? Porque estamos tratando de ponernos de acuerdo cuál es el sonido de shofar para poder provocar. Fíjese que el mundo espiritual se puede provocar. Eso es lo que hablábamos el domingo pasado. ¿Cómo provocar el mundo espiritual? ¿Cómo provocar al cielo? ¿Cómo puede provocarse uno? Es más, a Dios. ¿Cómo podemos llamarle la atención a Dios, llamar su atención, que se fije? Hay cosas que podemos hacer y eso es lo que estamos poniendo en práctica. Adelante. ¡Fuera en el nombre de Jesús! ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Para todos los que estén viendo, esto fue un pequeño taller de liberación que hicimos hace varios años. ¡Fuera! Veníamos con la convicción de un retiro de mujeres en donde descubrimos el agua caliente, ¿verdad? La interrelación que hay en el sonido del shofar con el mundo angelical. Y esa es la evidencia de lo que usted está viendo. Por eso se está dando eso. Las liberaciones empezaron. Es más, me da mucha curiosidad. Siéntelo, siéntelo, siente. Ahí hay una persona que en alguna oportunidad me enfrentó, se puso a contradecirme un poco la doctrina. Y ahí se endemonió, ahí lo llevaban ¡Fuera! entre varios. Por eso a veces digo, a veces los que opinan son los que no echan demonios. Si quiere aprender, aprenda de alguien que lo está poniendo en práctica. Jesús. Ángel del Señor. Ángel del Señor. Que está haciendo En el nombre de Jesús, combate contra sufriendo los que me efectos de Ataca a los que me brujería, atacan. de Echa mano hechicería. del broquel y del escudo y álzate. Y para eso el Señor nos da la liberación. Ahí lo traen, ahí lo traen. Maldición por brujería. Contra la maldición por brujería. Contra la maldición por brujería. Maldición por brujería. Quedas deshecha en el nombre de Jesús. ¡Fuera! Esa es la evidencia de que funciona. Mire, esa es la evidencia de que funciona. Y tal vez en otros ministerios respetamos que lo hagan de una manera diferente. Amén. Yo creo que existen maneras diferentes, porque quiero decirle algo. Los ángeles no son los mismos ángeles.
el ángel de obra de Orange no se comporta igual que ángeles en otros ministerios, por el propósito. Dios da una asignación angelical según el propósito para el cual Él levantó un ministerio. Con nosotros funciona así. Ha funcionado así desde esos tiempos. Pues usted ve, cuando usted viene, usted mira, cuando yo empiezo en la liberación, ¿verdad? Pero cuando empieza a sonar el shofar, se alborota más todo. ¿Por qué? Porque es la forma como opera el ángel con nosotros. El ángel que habla conmigo, ese ángel opera de esa manera. En otros ministerios lo hará distinto. Mis respetos. No vaya a creer que es el mismo ángel. Leamos un poquito la Biblia para darnos cuenta que hay diferentes tipos de ángeles. Hemos hablado mucho de las estirpes angelicales. ¿Qué son las estirpes angelicales? Las razas de ángeles, las descendencias angelicales, las estirpes querubianas, las estirpes de serafín, los sofanines. No se comportan igual, tienen diferente función. Por eso es fácil criticar lo que no se entiende, empezar a contradecir lo que no se comprende. Entonces son palabras vanas. Por eso es importante nuestro trabajo para poder enseñar, para ser efectivo en la enseñanza. Porque hay gente que si no ve, son como Tomás, ¿verdad? Están en la iglesia, pero si no ven, no creen. Lamentablemente, mucha gente en la iglesia es así. Entonces, con nosotros el ángel funciona de esa manera. Es más, podemos decirlo los que nos congregamos y los que somos de hora de hora, podemos decir, nuestro ángel se mueve de esa forma. Y esto va para los pastores, los que están aquí en Estados Unidos y están con nosotros en la obra de Orange, los que están en México. Mire, tal vez la forma de predicar que tengan no sea parecida a la mía, pero el ángel se tiene que mover igual, porque es para una asignación ministerial. No es que es mi gusto, no es que a mí me gusta. Yo no escogí hacer eso. A mí me lo enseñó. Me lo enseñaron. Y el maestro que me lo enseñó no es de aquí de la tierra. Por eso, qué importante entender el mundo espiritual. Y vamos a hablar del efecto que esto tiene sobre la brujería, sobre la hechicería, sobre muchos de los males y las enfermedades que algunos de ustedes pueden estar sufriendo en este momento. Pero qué pena que tengan que ver para creer, ¿verdad? Más bienaventurado es el que sin ver cree. Pero bueno, vamos a ayudarle un poquito más a los que necesitan ver para que agarren fe, como Tomás, ¿verdad? Para que agarren fe y se convenzan. Adelante. Fuera su vientre. Fuera. En el nombre de Jesús. Todo esto es doctrina. Lo que usted está viendo es doctrina. Y los pastores y ayudas y líderes que están en nuestro ministerio alrededor del mundo, soltar el ángel. América Latina, Eso, así se suelta el ángel. de la misma Así se manera suelta el tienen que ángel. trabajar. Así se suelta. Así. Miren, gente que llegó ahí de curioso nada más. Miren ustedes. Combate contra los que me combaten. Ataca a los que me atacan. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo no estoy haciendo nada. Mira, yo no estoy haciendo nada. En el nombre del Señor se desató el ángel. Él es el que está trabajando. Es Él. Es Él. Mira allá. Ayudas allá. Allá. Mire, ese día fue tremendo. Mire cómo lo traen. Mire esta persona cómo la traen. A ver, hermanos, ¿quién me puede explicar esto?
hacer. Desde el punto de vista natural, ¿quién me lo explica? ¿Sabes lo que dice mucha gente? Que seguro les pagamos para que hagan eso. Hubo uno medio insolente que me pidió chamba. Bueno, mucha de esa gente que usted ve ahí, porque es más largo el video, es solo la probadita, ¿verdad? Mucho de esto es brujería, mucho es hechicería. Y esto, le voy a decir algo un poco difícil para la gente tradicionalista. Muchas de esas personas ya son evangélicas. Esa gente que usted vio ahí, con muy pocas excepciones, son gente de iglesia, de otras iglesias que llegaron a... Era un pequeño seminario que dimos de liberación. Es que le ponen a uno unas doctrinas tan, ¿cómo explicarse? Acomodaticias, casuísticas, lo diríamos en derecho, ¿verdad? Que se acomodan a las circunstancias que la gente quiera aceptar, ¿verdad? No, es que el cristiano no se puede endemoniar. Eso es lo que le dicen a uno. Y hay mucha gente que está parado en eso. Pero ¿por qué les pega la brujería? ¿Por qué les pasa eso? Porque ahí están experimentando liberación. Ese es el comienzo de la liberación. Porque si usted oye las palabras, es contra la brujería, contra la hechicería, contra las maldiciones ancestrales. Y entonces aquel ángel se suelta a romper. Pero ¿qué pasa cuando la persona, después de liberada, vuelve a incurrir en el mismo pecado que abrió la puerta y le dio derecho al enemigo? ¿Qué pasa? Porque ese es el peligro en la iglesia evangélica. Ese es el peligro, que los pastores no hablen de las consecuencias, por ejemplo, de ser adicto a la pornografía. Por ejemplo, de practicar la sexualidad de manera antinatural, la sodomía. Y eso se practica en mucha iglesia evangélica. Hay mucha gente que practica la sodomía en la iglesia, en la intimidad de un matrimonio. Y no se están dando cuenta que le están dando derecho al enemigo. No todos los pecados son iguales. Tenía razón, yo vengo de una iglesia católica que enseñaba del pecado venial y del pecado mortal. Y al venir a la iglesia evangélica me estoy dando cuenta que todos los pecados pueden ser perdonados excepto uno, el mortal, ¿verdad? ¿Cuál es el mortal? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es mortal. No se perdona ni en este siglo ni en el otro. Los demás no. Pero eso quiere decir que sí hay categorías de pecados. Jesús le dijo a Corazín, a Betsaída, a Capernaum, le dijo, si los milagros que se hicieron en Sodoma y en Gomorra, si los milagros que se hicieron en ustedes, Capernaum, Betsaída, si esos milagros se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, los de Sodoma se hubieran arrepentido. Por eso, mayor será tu condenación. Quiere decir, hay niveles de condenación. Sodoma y Gomorra tienen un nivel de condenación. Pero Capernaum y Betsaída van a tener todavía otro nivel peor de condenación. Su pecado fue mayor. Porque a ellos se les mostró Jesús y no creyeron. En cambio, en Sodoma y Gomorra no se les mostró Jesús. Por eso van a ser castigos, pero el pecado es mayor. Entonces, cuando se practica un pecado de esos así, que no es una mentirita, no fue una cosa de la carne, no, cuando se entra en un tipo de blasfemia, la práctica del sexo antinatural, la adicción al porno, mire, usted está abriendo la puerta. Y aunque usted haya recibido a Cristo, va a tener consecuencias. Usted no va a perder la salvación, por supuesto que no estamos hablando de salvación. La salvación está asegurada mientras usted no pierda la fe. Pero le pueden regresar las brujerías,
Le pueden regresar las maldiciones. Por eso el Señor quiere que perdonemos. Porque si no perdonamos, tampoco vamos a ser perdonados, dice el famoso Padre Nuestro. Perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y dice Jesús, porque si ustedes no perdonan a los otros, tampoco a ustedes los va a perdonar. ¿Y cuántas veces tenemos un rencor ahí contra alguien? ¿Cuántas veces odiamos a alguien y con solo ver a esa mujer le vienen los deseos de ahorcarla o de maldecirla? Muchas veces pasa eso y no sabemos que están abriendo una puerta. Y viene y otra vez, ¿por qué me volvió la misma enfermedad? Mire, eso que usted vio en el video es el ángel de la cobertura. Tenemos cobertura. Ese es el ángel de la cobertura. Pero usted también tiene que entender que eso funciona por una doctrina, por una enseñanza. Fíjese que muchas veces son cosas que la gente le cuesta entender. Por eso dice, mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. El conocimiento que le dan al pueblo así, ¿entiendes? Es un agüita chacha, agüita así. El pueblo está recibiendo una enseñanza que lo tiene anémico. Especialmente en este tipo de situaciones de confrontación. El apóstol Pablo nos enseña, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes, contra ejércitos de espíritus inmundos. Esas enfermedades que le están pasando a usted perfectamente pueden ser una brujería. El efecto de un espíritu inmundo, como la mujer encorvada. Busque el pasaje de la mujer encorvada. Dice que por 18 años un espíritu la tenía encorvada. Hasta que llegó el Señor Jesús con el ministerio de liberación. Y le dijo a la mujer, eres libre de tu enfermedad. Pero dice claramente que era implantada por un espíritu inmundo. Entonces, entendamos que hay enfermedades que son implantadas por espíritus inmundos. Y quisiera compartir eso con usted ahora. Quiero decirle a las personas, a todos los que me están viendo, disfrutar de una liberación. Bendito sea el Señor Dios que nos ha provisto de liberación por medio de Jesucristo. Jesucristo es el que tiene el Espíritu Santo. Jesucristo es la gloria del Señor y por eso había un ángel con él. Él se fue, pero nos delegó el Espíritu Santo. Os conviene que yo me vaya, dijo. Pero la gente no entiende por qué dice os conviene. No lo entendemos. Os conviene que yo me vaya, les dijo, ¿verdad? Porque si no me voy, entonces no le mandaría el consolador. Pero si me voy, oraré al Padre y le pediré que les mande el consolador, el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es la gloria. El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu del Padre, es la gloria. Y a usted le conviene que la gloria esté en usted, porque si la gloria de Dios está con usted va a estar un ángel que lo va a proteger, que le va a ayudar. Por eso qué bonito estar en una iglesia donde hay ángel. Ahora, hay gentes que son, hay personas que yo respeto, pero veo que les falta profundidad en su revelación de la palabra. Fíjese que no entienden el mundo espiritual, no comprenden de las estructuras. Capítulo 12 de Mateo. No quisiera alargarlo, pero necesito explicar. Esto que estoy diciendo lo digo por el Espíritu Santo, estas cosas no las traigo ahí escritas. En el capítulo 12,
el Señor Jesús echa un demonio, ¿verdad? Desde el verso 22 hasta el verso 32, no lo voy a leer, son 10 versos. Pero él echa un demonio ahí. Y los escribas y fariseos lo acusan de que él echa a los demonios por Belcebú. Entonces él empieza a explicar. Y dice en el verso 27, pero si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios. Y es que tremendo. En Lucas 11:20 dice, por el dedo de Dios. Y la gente se queda confusa. ¿O es por el Espíritu o es por el dedo de Dios? Bueno, el Espíritu de Dios es porque Él tiene la presencia del Señor. ¿Qué es el dedo de Dios? El ángel. Acuérdense que cuando están allá con Moisés, están ministrándole las plagas y él está paliando a los demonios de Egipto. Una de las plagas, creo que era la de los piojos, ¿verdad? Los piojos, ¿sí? Y ya los brujos no pudieron hacer piojos. Cuando Moisés golpeaba, salían piojos. Y los brujos querían hacer piojos y no pudieron. Y se voltean con el faraón y le dicen, esto es el dedo de Dios. Pero era el ángel. Y usted, cuando ya ve que es lo que estaba ministrando las plagas, dice que era un ejército de ángeles del mal. Del mal porque eran para castigarlos. Pero eran ángeles, el dedo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, son los ángeles. ¿Entiende? Que Él mandó. Ok. Entonces, aquí dice que por el Espíritu de Dios, porque donde hay liberación tiene que estar el Espíritu Santo. Por eso tiene que estar en el ministro, en los ayudas, en los que están ministrando liberación, tienen que tener el Espíritu Santo. Y si está el Espíritu Santo, por fuerza tiene que haber un ángel, la cobertura. Entonces, es importante que entendamos eso, porque al meternos en la liberación, nos vamos a meter contra brujos, hechiceros, conjuradores, santeros, contra ese montón de paleros que están de tanta fama allá en el lado de Miami, por ese lado de Florida, en la cuenca del Caribe. Todo lo que tiene que ver con Cuba, Jamaica, República Dominicana, todo eso está lleno de Haití, ahí están los vudú. Entonces, cuando uno corta una brujería de esas, se está peleando contra ellos. Y usted no puede meterse a pelear contra ellos sin cobertura. Pues qué fácil, la gente se pone como los hijos de Seba, capítulo 19. No lo voy a leer para no extender el video más. Pero en el capítulo 19 del libro de los Hechos, hay unos ahí exorcistas ambulantes que se ponen a echar demonios por el Jesús que predica Pablo, dice. ¿Entiende? Ellos no tienen cobertura. Simplemente invocaron el nombre de Jesús que predica Pablo, porque ellos no eran discípulos de Pablo, no se congregaban con Pablo, no eran alumnos de Pablo, no eran aprendices de Pablo, eran curiosos que llegaron posiblemente al seminario de liberación y dijeron, se trata nada más de repetir lo que dice este hombre. Y quisieron probarlo, pero no tenían cobertura. ¿Qué fue lo que sucedió? Que el demonio pudo más que ellos y los avergonzó, les pegó, los pateó, les quitó la ropa, posiblemente hasta los violó, quién sabe qué les pasó, ¿verdad? Porque dice que salieron avergonzados. Dice que la gente agarraba temor cuando veía esas cosas. Falta de un ángel. Hay veces hay gente que quiere, como ese señor echa demonios haciendo eso, yo lo voy a hacer. Y mire después, hermano, hay gente que están enfermos, hay gentes débiles y hay gentes que han pasado a la presencia del Señor por haberse metido sin cobertura a pelear contra los demonios. Por eso quiero decirle, si usted, entiéndalo, mire lo que le está sucediendo.
Si el Espíritu Santo le está diciendo a usted, esto es una brujería, hay que buscar liberación. Esta enfermedad que tienes es implantada por brujería. Alguien te quiere arruinar. Hay una brujería que está implantada ahí para romper tu matrimonio. Y usted está ahí, pelee y pelee con su marido, con su esposa, con su esposo. No se da cuenta que es el poder de una brujería. ¿Qué es lo que hay que hacer? Buscar administración. Buscar ayuda. Pero usted sabe que no todos los ministerios son para lo mismo. Usted lo sabe. El apóstol Pablo dice, ¿acaso son todos de ustedes hacedores de milagro? No. ¿Acaso son todos apóstoles? No. ¿Acaso son todos profetas? No. ¿Acaso son todos maestros? No. O sea que hay ministerios para cada cosa. Tiene que buscar un ministerio de liberación. Por eso quiero pedirle a todos los pastores que están conmigo, que están en nuestro ministerio. Hermano, si usted no está echando demonios, nominalmente es de la obra de Orange, pero no es eso para lo que Dios nos llamó. Dios nos llamó a echar demonios. Entonces, nosotros dependemos mucho de la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo, y del ángel que cubre la gloria. Y ustedes que me están viendo, usted que tal vez siente del Espíritu Santo que lo que le está pasando es una brujería, una hechicería, esa mala suerte, nada le sale bien, todos los negocios le salen mal, ¿no le parece raro? Cuando agarra el dinero, es como juntar agua en canasto, no le rinde el dinero, no le rinde, a veces no puede ni diezmar, porque no le alcanza. Usted necesita un ministerio de liberación. De esas enfermedades que no se cura, que no se sana. Siempre está enferma. Allá viene la hermana hipocondríaca. No era que se llama hipocondríaca. Es que como siempre está enferma. La gente dice es que algo tiene en la mente, ¿verdad? Se cree que está enferma. No. Es una brujería que le pegaron. Es una brujería. Y a nosotros nos enviaron a representar a Jesucristo para romper esas maldiciones, para liberar a esos cautivos, para devolverle la salud, para sanarlos de sus enfermedades y sus dolencias en el nombre de Jesús, para romper esas cadenas. Esa es la comisión de nosotros. Por eso es importante que estemos claros que no todos los ministerios son iguales. Hay un hermano que hace sanidades extraordinarias, muy famoso. Yo lo admiro a él como persona que hace milagros. Tengo una gran admiración por este pastor muy famoso, muy famoso. No habla español, es inglés. Pero como profeta no hace una. Porque cuando yo recibí el don del Espíritu Santo que fue por medio de él, tengo que reconocer que él dio unas profecías que nunca se cumplieron. Dijo que la CBC iba a pasar a manos cristianas. No, nunca pasó. Que la NBC iba a pasar a manos de cristianos. Tampoco pasó. Que todas las televisoras importantes iban a ser poseídas por los cristianos. Eso nunca pasó. Al contrario, cayeron en manos de satanáses, que hoy están al servicio de Satanás. Como hacedor de milagros, fantástico. Como profeta, ¿ve? Y es porque muchas veces queremos hacer una mezcla de arroz con mango y pensamos que el ministerio es para todo. Bueno, yo les voy a decir algo. Hay ministerios especializados en algo. Lo podemos ver claro en la Biblia. Sí, tal vez podamos incursionar en generalidades, pero hay especialidades también. Por eso él dice, ¿acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos apóstoles?
¿Acaso son todos hacedores de milagros? Ve, hay gente que no hace milagros, pero son certeros en la profecía. Bueno, nosotros fuimos llamados para expulsar demonios. Eso es el uso que le damos a la profecía, el uso que le damos a la palabra de autoridad, y es para ayudarle a los que están padeciendo de brujería, hechicería y de maldiciones. Para los que tienen enfermedades que no le hayan salida y que curiosamente se dan cuenta que el papá o la mamá padecían de la misma enfermedad y que los abuelos tenían las mismas enfermedades y que todos se morían de la igual manera. Ahí hay una maldición ancestral, hay que cortarla. Pero para eso se necesita la cobertura de un ángel. Para eso se necesita un ministerio de liberación. No todos son hacedores de milagros. No todos. Fíjense que he notado algo y se lo voy a decir, no sé cómo lo vayan a tomar, espero en Dios que lo entiendan bien y no es una crítica, sino una ilustración. He estado notando algunas gentes que se fueron de con nosotros, que pusieron iglesia y ahora son pastores. He estado notando. Creo que al fin se están dando cuenta que no es lo mismo. Y al fin se están dando cuenta de la importancia de la cobertura. A veces me siento a escucharlo, como ahora todo lo ponen por Facebook, ¿verdad? Ahora todo lo ponen por YouTube. A veces me siento a verlos con el deseo de que ojalá les vaya bien, Pero me estoy dando cuenta, no les da el mismo resultado. No les da el mismo resultado, pero porque es por la cobertura del ángel. Fíjese que Esaú venía con hambre. Venía, dice, muerto de hambre. Jacob estaba haciendo barbacoa. Jacob estaba haciéndose una birria, para que me entiendan los mexicanos, ¿verdad? Y aquel viene muerto de hambre, Esaú. Entonces viene Jacob y le dice, ¿tienes hambre? Y le dice Esaú, me estoy muriendo de hambre, dame tu primogenitura. ¿Qué es la primogenitura? Algo del espíritu, una bendición, algo invisible. Y se puso eso a pensar, ¿de qué me sirve la primogenitura si me muero de hambre? Y dice que sí, si me das de comer, tuya es la primogenitura. Qué tremendo. Comió, se sació. Los dos se pusieron de pie, se despidieron y se fueron. Parecía que no había pasado nada, pero había pasado todo. Parecía que simplemente se le quitó el hambre con la comida al otro y cada quien se fue para su casa con permisito, dijo Monchito, y se fueron. Pero en ese momento había habido una transferencia. La bendición de la primogenitura se la había quitado Esaú y se la había llevado Jacob. Todo había pasado. Y eso es lo que pasa con muchas personas. Creen que no es nada. Creen que simplemente es habladas. Pero estos videos que usted está viendo le deben demostrar a usted la realidad de la cobertura. Cierro mi Biblia. Jesucristo es el que nos da esto. Cualquier persona que me esté viendo, si sabe que le están haciendo brujería, el único que lo puede liberar a usted es el Señor Jesús. Si le están haciendo hechicería, es el nombre de Jesús lo único que le puede dar la liberación a usted. Si tiene maldiciones ancestrales, es solamente el Señor Jesús. Si no conoces a Jesús, reciba al Señor Jesucristo, busca al Señor Jesucristo. Usted lo que necesita es a aquel que te puede hacer libre de todas las maldiciones que pesan sobre usted y sobre toda su familia. Usted es el heredero posiblemente de muchas maldiciones. Venga Jesucristo. Lo que Él dice es, venid a mí los que estáis cargados y agobiados,
y yo los voy a hacer descansar. Vengan a mí todos los que estén padeciendo de maldiciones, de brujería. Yo voy a cortar esas brujerías. Yo voy a cortar esa hechicería. Yo voy a cortar esas malas herencias. Pero acércate. Acepta mi invitación, te dice el Señor Jesús. Y vas a tener una nueva vida, sin maldición, sin ataduras, sin cadenas. Yo te voy a devolver la salud que tú no tienes. Yo te voy a liberar de esas enfermedades que vienen de generación en generación. Yo voy a cortar esa diabetes que heredaste de tu papá o de tu mamá. Yo voy a cortar para que tu descendencia ya no tenga diabetes, para que tu descendencia ya no reciba todas esas maldiciones de ancestros que están afectando tu vida. Usted necesita a Jesucristo. Mire cómo le han pedido a las vírgenes, miren cómo le han pedido a los santos, y nada ha pasado, porque el único que tiene el poder es el Señor Jesucristo. Venga al Señor Jesucristo. Él es el único que te puede hacer libre, te puede dar paz en tu corazón. Él es el único que te puede hacer que tengas tranquilidad, la tranquilidad que da el perdón, la tranquilidad que da la liberación, el saber que ya no estoy bajo maldición. Venga Jesucristo. Jesús es el único que te puede liberar. Y si usted está cerca aquí, en el sur de California, me gustaría que me acompañara el domingo a nuestro culto. Y si usted sabe de alguien que necesita una liberación como la que estamos hablando ahora, esos que tienen enfermedades que no comprenden, esos que tienen enfermedades que el doctor dice que no la tienen, son brujería, eso es hechicería. Esa gente que lucha, que vienen a Estados Unidos para, según ellos, lograr el gran sueño americano, y ya tienen tantos años de estar aquí y siguen en la misma pobreza. Gente que muchas veces son industriosas, trabajadoras, así como el pueblo cubano, que es el pueblo cubano es un pueblo muy emprendedor. El pueblo cubano es emprendedor, pero vienen con maldiciones terribles. Los paleros los han maldecido, los santeros los han maldecido, y tienen que cortar, pero necesitan un ministerio en el que Jesucristo le haya otorgado no solamente su Espíritu, no solamente el Espíritu Santo, sino que le haya dado un ángel de guerra para cortar con esos paleros, con esos santeros, con esos hombres que profesan religiones satánicas y diabólicas. No te desesperes. La esperanza es Jesucristo. Te invitamos el próximo domingo. Si estás aquí cerca de la obra de Orange, puedes llegar y desde que llegas, diga: yo vengo por una oración de liberación. Yo quiero que oren por mí para liberación. 2232 South Harbor Boulevard, en la ciudad de Anaheim, a la 1:30 de la tarde, en la obra de Orange. Lo esperamos porque son cultos de liberación, son cultos en los que siempre el Espíritu nos lleva a llamar a las personas, especialmente las que están bajo el dolor y el efecto de brujería, hechicería, enfermedades implantadas, los que están siempre con espíritus que los atormentan, espíritus de tormento. Venga el próximo domingo, 1:30 de la tarde, en la obra de Orange. La dirección la está viendo ahí a fondo. Y el teléfono, por si usted quiere pedir más información, es el área 714-289-3664. Venga y se va a dar cuenta usted las cosas gloriosas que Dios puede hacer por usted y para usted. De repente todo esto es Dios llamándote. De repente es el Señor provocando que usted se acerque a Él, que usted entienda que lo que usted tiene no es natural, que lo que a usted le está pasando tiene origen espiritual,
pero que hay un Señor Jesucristo que nos ha dado las armas, las herramientas, el poder y la autoridad para liberarlo de lo que a usted lo está agobiando. Próximo domingo, 1:30 de la tarde, 2232. Estamos hablando de la dirección 2232 South Harbor Boulevard en la ciudad de Anaheim. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga abundantemente.